siendo buena, a pesar de todo lo que los médicos dijeron, ¿sí? Porque para ellos no es algo bueno, pero nosotros vemos cada día la mano de Dios obrando en la vida de Joaquín, obrando de una manera realmente que yo considero sobrenatural, porque realmente cuando él fue a ser internado no le daban esperanzas de salir de la operación. Sin embargo, como desde el principio lo dije, el Señor es quien tiene la última palabra. Y yo, si bien creo en la medicina y creo que en todo lo que los médicos han estudiado, son humanos y aunque se pueden equivocar también, pero bueno, a veces dan diagnósticos serios, certeros, pero siempre el que tiene la última palabra es el Señor. Así que Dios ha permitido que él salga de esa operación, una operación muy compleja de muchas horas. Los primeros días han sido muy difíciles para él. Tuvo una recuperación, digamos, después de esa operación tan grande. Salió a los 2 días más o menos ya pudiendo recordar, pudiendo hablar. No coordinaba bien todavía las palabras, pero al tercer día más o menos ya podía hablar en forma más normal, ¿sí? Podía moverse en forma normal, podía levantarse, digamos, todos los movimientos estaban normales, así que gracias a Dios eso también es un milagro. Luego de unos días, una semana más o menos, comenzaron los dolores terribles. Imagínense una operación del cerebro, dolores terribles, insoportables, donde no los aguantaba realmente, los calmantes no le hacían efecto. Entonces tuvieron que colocarle un drenaje lumbar, que es para poder extraer el líquido que se le hace en la cabeza, y eso es lo que presiona, digamos, el cerebro y provoca el dolor. Él ahora está con el drenaje, que lo tiene que tener unos días más, y al tener el drenaje tiene que estar, digamos, en la cama, inmóvil, no puede moverse mucho. Así que eso también seguramente lo pondrá un poco que se estresa, lo pondrá nervioso y eso potencia los dolores. Entonces, hace unos días atrás, que estaba tan adolorido, nos pedía oración su mamá, obviamente desesperada como madre, porque una madre cuando ve sufrir a un hijo es normal y es natural que nos angustiemos. En ese momento de parte del Señor, fue de parte del Señor porque el Señor puso una palabra, que está en la palabra de Dios obviamente, y se la reenvié. Le dije, vos tenés que transmitirle paz, tranquilidad a él para que él pueda soportar esta prueba, estos dolores, y léele la palabra en voz alta, léele la palabra y eso le va a calmar porque él no podía dormir. Entonces, esa noche le leyó la palabra, oró como le expliqué y él a los 10 minutos se quedó dormido. Así que ahí veo la mano de Dios, cómo él va respondiendo la oración y cuánta misericordia Dios tiene de nosotros, ¿sí? Si el Señor ha permitido que él llegue hasta este punto, es porque el Señor tiene un plan, un propósito, que es un propósito que a veces nosotros no podemos entender como humanos, pero el Señor sabe lo que hace. Yo creo firmemente que Dios va a hacer algo tremendo, algo importante en la vida de Joaquín. Hemos orado los otros días con la hermana Karina y ella también recibía lo mismo de parte de Dios cuando estábamos orando el martes pasado y realmente para nosotros ya es un milagro que él pueda estar mejorando a pesar de esos dolores terribles que ha tenido. Ayer me sorprendió cuando me mandó un audio y realmente no podía dejar de llorar cuando él me hablaba porque podía escucharlo bien. Y me decía que bueno, que ya no ve las horas de salir de ahí. Yo le decía que tenga paciencia porque no es fácil estar ahí, pero veo en eso, en cuanto él me hablaba, es como, digo yo, qué grande que sos, Señor. ¿Cómo no agradecerte? ¿Cómo no agradecerte los milagros que vos haces? ¿Cómo no agradecerte la oportunidad que vos le estás dando a esta persona de ser restaurada, a esta persona de acercarse a vos, de reconocerte como ese Dios todopoderoso? Porque, hermano, no se trata solamente de decir creo en Dios.
No se trata solamente de eso, y justamente de eso quiero hablarles hoy. No se trata de decir solamente creo en Dios, ¿sí? Yo quiero que busques ahí en el libro de Santiago, capítulo 2 y versículo 17, y marcalo. Seguramente un montón de veces habrás leído este pasaje, ¿sí? Luego lo lees completo en tu casa. Y también marca para que se te grabe la palabra que seguramente muchos la sabrán también de memoria, Hebreos 11:1. Entre nosotros como cristianos hablamos mucho de una palabrita pequeña, una palabrita tan pequeñita, pero tan poderosa. Esa palabrita que se llama fe, ¿sí? Hablamos mucho de la fe. Observo en los tiempos de pandemia, observo en los tiempos de enfermedad, en los tiempos de dolor, en los tiempos de angustia, de tribulación, en los tiempos de problema, en los tiempos de adversidades. Observo que nosotros entre cristianos hablamos mucho del tema fe, pero observo que en esos tiempos esa fe que decimos tener tambalea. Observo que entre muchos creyentes esa fe que decimos tener es una fe que yo la veo como si fuera que nosotros tomamos la palabrita fe, esa palabrita cortita, como para usarla como algo mágico que activa algo en nosotros para que suceda lo que nosotros queremos que suceda. Yo observo eso entre nosotros los cristianos, que tomamos la palabra, Señor, yo tengo fe en vos, pero porque queremos que esa palabrita active lo que nosotros queremos que el Señor haga a favor nuestro. Y ahí me doy cuenta que a veces mal entendemos la fe. ¿Cómo entendemos mal en realidad o no comprendemos en totalidad el significado verdadero de lo que es la palabrita fe? Porque no es solo una palabra mágica, ¿sí? El tema es, yo analizaba y decía, ¿qué pasa? Decimos, si yo le pregunto a un creyente, me dice, sí, yo tengo fe, yo tengo fe. Si yo les pido ahora a ustedes que me levanten la mano y me digan, ¿quiénes tienen fe acá? A ver, ¿quiénes levantaríamos la mano y diríamos, yo tengo fe? Yo tengo fe. Levantaríamos la mano prácticamente todos. Porque creemos, estamos en la iglesia, es porque tenemos fe. Amén. Pero, ¿qué pasa si el Señor nos dice, no nos pregunta si tenemos fe? ¿Qué pasa si el Señor nos dice, muéstrame tu fe? ¿Qué pasa cuando el Señor nos dice, mostrame la fe que decís que tenés? Porque, hermanos, no se trata solamente de la fe que como nosotros la pensamos o como la creemos. Tengo fe porque creo en Dios, porque eso también es fe. Pero no se trata de esa fe, porque los demonios, dice la palabra, también creen y tiemblan ante el Dios poderoso, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? ¿Los demonios son obedientes a Dios? No. Los demonios creen, tiemblan porque saben del poder de Dios, pero no le obedecen. Entonces, muchos de nosotros, los creyentes, decimos que tenemos fe, pero esa fe está conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué nos dice la palabra en Santiago 2:17? Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Hermano, esta palabra, aunque quizás no todos lo hayamos entendido, es una palabra fuerte. Es una exhortación hacia nosotros. Esta palabra es un desafío que Dios nos hace. Es una confrontación que Dios nos hace a cada uno de nosotros que somos sus hijos y que decimos tener fe en Él. Porque nos está diciendo, si vos me decís que tenés fe, debes producir acciones concretas en tu vida.
El Señor no le basta que nosotros digamos, sí creo. Él quiere que nosotros demostremos lo que decimos de boca que creemos. Él quiere que nosotros mostremos acciones concretas, porque si nosotros no tenemos obras, entonces la fe es muerta. La fe está muerta. No podemos decir que tenemos fe y vivir una vida conforme a nuestra propia voluntad. Por ahí también va la fe. Porque aquel creyente que vive su vida conforme a su propia voluntad es un creyente con una fe irreal, una fe fantasiosa, una fe que no le permite, porque se creó una fe, se generó una fe propia para pensar que la fe de él le sirve para ciertas cosas. Pero la fe que el Señor nos pide que nosotros tengamos es una fe que pueda demostrar esas acciones en nuestra vida que nos hacen vivir conforme a su voluntad. Amén. Entonces, el apóstol Santiago, aunque nos suenen estas palabras duras de parte de él, lo que quiere lograr, hermanos, es que nosotros como iglesia despertemos y miremos dónde estamos parados. ¿Estamos cada uno de nosotros parados en la roca verdaderamente? ¿Quién es la roca? Cristo. Si nosotros verdaderamente estamos parados en la roca, afirmados en la roca, nuestra fe va a producir, ¿sí? Porque nuestra fe se va a accionar, porque la fe no es algo inactivo. La fe es algo que produce. La fe tiene que provocar en nosotros algo en nuestra vida que nos active, que nos accione. ¿Para qué? Para producir. ¿Producir qué? Obras. Obras que le glorifiquen al Señor. Amén. Podemos venir toda la vida a la iglesia, pero si no tenemos obras, nuestra fe va a ser una fe religiosa. Podemos venir toda la vida a la iglesia, ¿sí? Porque decimos que creemos en Dios y tener obras, muchas obras, hacer muchas cosas, pero sin fe, eso tampoco sirve. Porque la fe tiene que estar tomada de las obras y las obras tienen que estar tomadas de la fe. Tiene que haber fe para que haya obras. Y las obras tienen que ser hechas con fe. Si nosotros solamente tenemos obras y no tenemos fe, entonces no sirve de nada tampoco. Porque significaría que todo lo que hacemos para Dios, todo lo que hacemos para alguien, es simplemente por hacerlo o porque simplemente queremos vanagloriarnos o queremos mostrar que hacemos mucho o que hacemos. Y eso tampoco sirve, porque el Señor tampoco recibe eso. ¿Me entienden? Entonces, la fe va a producir obras verdaderas. La fe real produce obras verdaderas, que van a ser obras hechas en forma adecuada, en forma correcta. ¿Por qué? Porque van a tener fe. Porque obra sin fe no sirve. Y fe sin obras tampoco sirve. Por eso es que la palabra claramente nos confronta y nos dice, muéstrame tu fe sin obras. Muéstrame tu fe sin obras. Entonces, hay personas que a veces son entusiastas. Hay cristianos que son muy entusiastas, muy positivos y dicen, podemos hacer esto, podemos hacer aquello, che, ¿qué tal que hagamos esto? Esto funcionaría. Pero solamente tiran las ideas y se quedan estáticos. Y la fe no es eso, porque la fe es acción. Entonces, si yo recibo algo, si yo recibo una idea de parte de Dios, o si Dios pone en mí una inquietud para realizar algo que es una obra, yo tengo que activarme, porque yo tengo que activar mi fe para hacerlo. ¿Me entienden? Porque si no, no vale. No vale que yo le diga a otro que lo haga, porque si Dios lo puso en mí,
Es como cuando un cristiano, un creyente, en su corazón dice, tengo ganas de ir al hospital a orar por los enfermos. ¿Sí? Tiene la intención. Dios le puso esa intención en su corazón. Pero resulta que no se anima a ir. Entonces le tira la idea a otro para que lo haga, a otro para que vaya. ¿Va a servir eso? ¿De quién va a tomar Dios esa fe o esa obra? De la persona que actúa. ¿Me entienden? Entonces, no puedo decir que tengo fe y no accionar. Si el Señor me pone en mi corazón una tarea, la tengo que hacer. Porque hay muchas personas que se quedan solamente en las ideas y dejan inactivo algo que Dios puso en el corazón. Saben que muchas veces el Señor también te va a probar la fe, no solamente poniéndote algo en tu corazón para que lo hagas, sino también para probar tu obediencia, ¿sí? Porque también hay muchos cristianos que quieren hacer muchas cosas, pero no están conformes al corazón de Dios. No están conformes a la palabra de Dios. Todavía no han corregido sus vidas, todavía no han puesto en orden su vida, no han puesto en orden lo que tienen que ordenar, ¿sí? Porque no son testimonio y quieren hacer muchas cosas, pero no es que Dios les impida hacerlas, pero Dios les prueba. Cuando Dios le pone la idea, le pone ese incentivo para hacer algo, para hacer una obra, también le está pidiendo una prueba de esa fe. ¿Y cómo le está probando? Le está diciendo, ¿sos capaz de ponerte en orden para que puedas hacer esto que te mando a hacer? Presten atención a esto. Entonces, la fe produce obras, pero la fe verdadera es la fe que el creyente tiene cuando verdaderamente obedece. Entonces, no podemos decir que tengo fe si soy desobediente. No podemos decir que tengo fe si no quiero obedecer lo que Dios me pide. Dios te va a pedir algo en tu vida, pero si vos no sos capaz de obedecer a eso que Dios te pide, entonces no tienes fe. Tu fe es irreal. Tu fe es una fantasía que vos te generaste en tu corazón de alguna manera como para pensar, estoy bien, estoy bien. Entonces, por eso es que tenemos que analizar, hermanos, porque en este tiempo, es un tiempo que yo vengo hablando desde la pandemia de esto. Es un tiempo donde nosotros estamos viviendo estos últimos años sobre la tierra, donde el que no tiene fe no va a poder avanzar. El que no tiene fe no va a poder resistir. El que no tiene fe no va a poder llegar a la tierra prometida. El que no tiene fe no va a poder ser usado verdaderamente por Dios. Entonces, estamos en un tiempo final donde el enemigo está dando patadas, manotazos, de todo por todos lados, de todas formas. Y el pueblo cristiano pareciera que nos hemos olvidado de que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién va a devorar? Al creyente que se quedó con una fe imaginaria. Al creyente que se quedó con una fe que se la inventó a ese tipo de fe. Pero no es la fe genuina, no es la fe real, no es la fe de la que la palabra de Dios nos da grandes ejemplos. ¿Me entienden? Entonces, yo creo que esta palabra es para confrontarnos a cada uno de nosotros, iglesia, porque estamos viviendo tiempos complejos, aunque algunos todavía como que no se han dado cuenta. Vemos el enfriamiento en el pueblo de Dios y no solamente en esta congregación, sino en muchas congregaciones. Porque hablamos con varios líderes espirituales de diferentes lugares y pasa lo mismo. Entonces, no solamente el enfriamiento espiritual, sino que se está provocando que
muchos cristianos se están alejando del camino, muchos cristianos están retrocediendo del camino, muchos cristianos están mirando hacia otro lado y no mirándose hacia sí mismo, muchos cristianos que están dejando de seguir en el camino. Y si nosotros nos apartamos del camino, ¿qué va a ser de nosotros? Entonces, son tiempos donde nosotros tenemos que recordar las palabras del Señor. El Señor dijo, ¿hallaré fe en la tierra? ¿Qué les parece a ustedes? Vemos que la fe de muchos ha ido menguando, ha ido enfriándose. ¿No será que ese enfriamiento es porque en realidad o no hubo fe o entendieron mal el significado de la fe? ¿O solamente quisieron usar la fe para ciertas cosas y no para otras cosas? A veces queremos usar nuestra fe para nuestra propia conveniencia, pero Dios nos pide que nosotros activemos la fe para todos los órdenes de nuestra vida. Y uno de los órdenes principales en nuestra vida es que nuestra fe tiene que estar activa para obedecer a Dios, para obedecer a la palabra de Dios. Porque si nosotros no partimos desde ese punto de la obediencia, ¿cómo nuestra fe va a actuar en otras áreas de nuestra vida? Las personas creen que la fe solamente tiene que ser para los milagros. Estoy enfermo y pongo mi fe para que Dios me sane. Está enfermo alguien que amo y pongo en acción mi fe en oración para que esa persona se sane. Y solamente limitamos la fe para esos casos de sanidad, de milagros. Pero Dios quiere que nosotros activemos la fe en todas las áreas de nuestra vida. En primer lugar, si yo digo tener fe, voy a poner en orden mi vida. Si mi vida está desordenada, es porque no tengo fe. Porque mi fe es irreal, es fantasiosa. Es una fe que yo me inventé simplemente para seguir acá y seguir viniendo a la iglesia. Si yo no pongo en orden mi vida, estoy en desobediencia. Por lo tanto, mi fe no es tal fe. En segundo lugar, la fe que nos hace obedecer va a activar mi vida, va a producir acciones que contribuyan al reino del Señor, al reino del Señor. Cuando vos decís tener fe, venís a la casa de Dios, pero tu fe se tiene que activar en acción. ¿Y en qué acciones? En muchas acciones. Vaya que no hay que hacer cosas en el reino. Hay muchísimas cosas que en el reino se tienen que hacer. Personas, el Señor usa personas. El Señor nos usa a nosotros para que podamos trabajar en su reino. Por lo tanto, ese reino aquí en la tierra tiene que producir constantemente. Pero para que haya producción, tiene que haber gente dispuesta a producir. No solamente gente dispuesta a venir a oír la palabra. No solamente gente dispuesta a venir a la iglesia porque quiere activar su fe para que Dios le haga el milagro que necesita. Porque hay mucha gente que viene a las iglesias porque buscan un milagro de parte de Dios. Y está bien que lo hagan, pero ¿no es mejor cuando buscamos a Dios para que esa fe nuestra se active en todas las áreas de nuestra vida? ¿No tendríamos más ganancia? A mí no me serviría que mi fe solamente se haya activado para los tiempos en los que tuve terribles problemas de salud y Dios hizo milagros en mi vida. No me hubiera servido que solamente mi fe se hubiera activado para que yo me sane. No me hubiera servido. Yo no hubiera estado contenta solamente con eso, porque yo quiero más de parte de Dios. Yo quiero que esa fe actúe en favor de otros. Quiero que esa fe actúe en beneficio de la obra de Dios. Quiero que esa fe actúe para que yo produzca frutos
Quiero que esa fe actúe para que la iglesia también se vea beneficiada. Porque ¿de qué sirve si yo tengo fe solo para mí? La fe es acción también para los demás. Tu fe tiene que ser accionada para los demás. Tu fe tiene que ser accionada para que vos estés al servicio de Dios en el cuerpo de Cristo. Porque si no, tu fe es una fe irreal. ¿Me entienden? Entonces, hermanos, la idea del servicio es importante. Porque la persona que tiene fe va a servir a Dios. Aunque no tenga un título, aunque nadie le haya puesto. Y cuando yo les digo esto, no se tienen que sentir ofendidos por el hecho de que yo les diga tienen que servir. ¿Por qué? Porque cada uno va a servir, como dice la palabra de Dios, también conforme a la medida de su fe. Porque yo no te puedo obligar, ni vos me puedes obligar a mí en lo que yo tengo que hacer. Cada uno va a servir en la medida de su fe. Si tu fe te hace que vos te comprometas a venir a limpiar el templo, vas a venir a limpiar el templo con gozo, con alegría. Y el Señor te fortalece físicamente y el Señor te sana y el Señor produce muchas cosas en vos porque lo haces correctamente. Eso es un servicio. Si tu fe te alcanza para que vos vayas y ores por otra persona, para que vos vayas y consueles a alguien que necesita consuelo, ya estás sirviendo a Dios, aunque nadie más lo vea. ¿Me entienden? Porque el servicio no se trata de cuánto los demás te ven hacer, sino que el servicio a Dios se trata de que nosotros accionemos nuestra fe en favor de los demás, aunque nadie lo vea, porque el que lo ve es Dios. Y eso es lo que vale. Lo que vale es que Dios lo vea, que Dios tome ese servicio que estás haciendo, porque le estás demostrando a Dios que verdaderamente tenés fe. Que tu fe te mueve a hacer lo que el Señor puso en tu corazón que hagas. ¿Me entienden? Entonces, el Señor también nos prueba de esa manera. En primer lugar, como les dije hace un rato, ponernos en orden para poder activar, poder servir de la manera correcta y adecuada que Dios exige. Hay cristianos que muchas veces incluso se bautizan, pero vienen a la iglesia y no vienen regularmente. Hay cristianos que vienen rara vez a la iglesia. Cristianos que vienen rara vez a los cultos o no se involucran en las tareas de la iglesia, ¿sí? Y estamos hablando de cristianos, de años de cristianos, no de cristianos nuevitos que tienen que aprender, que todavía hay cosas que no entienden, sino de cristianos de años. ¿Qué pasa con ese tipo de cristianos? ¿Tienen una fe irreal? No tienen una fe sólida, una fe firme, porque esa fe que tienen no les permite involucrarse. Pero ¿saben por qué no les permiten involucrarse? Porque esa fe no es la fe real, no es la fe que Dios pide que cada uno de nosotros debe tener, porque no quieren involucrarse porque no quieren compromiso. Hay gente que piensa, no me voy a meter tanto, no me voy a involucrar tanto porque no vaya a ser que me pidan que haga algo. No me voy a involucrar tanto porque no vaya a ser que me pidan más de lo que yo quiero hacer o lo que yo quiero dar. Entonces ese tipo de cristiano es un cristiano que quiere estar cómodo. Y está bien, es su elección, nadie lo puede obligar. Pero esa fe no le va a servir para alcanzar lo que Dios quiere que alcance en su vida, porque todo tiene un propósito. La fe también va y lleva a un propósito determinado. Entonces, esos cristianos que quieren estar cómodos en su vida, en su forma de vivir y no comprometerse con Dios, tienen una fe irreal, una fe débil, una no fe, diría yo. La fe solamente es decir, creo en Dios, pero ¿y lo demás? ¿Dónde está la acción? No podemos vivir una vida
verdaderamente de fe si no hay acción en nuestra vida, porque la fe es acción constante. La fe es movimiento. ¿Por qué un cristiano tiene que tener una fe que active? Porque si un creyente no tiene esa fe que accione, no va a poder enfrentar las acechanzas del diablo. Saben que hay iglesias, yo he escuchado a algunos pastores, ¿sí?, decir, por ejemplo, en mi congregación no hay guerra espiritual. En mi congregación no hacemos liberación a las personas que vienen endemoniadas, porque no nos queremos meter con el diablo y el diablo no se va a meter con nosotros. A mí me parece algo tan fuera de la palabra de Dios y tan fuera de lo que el Señor Jesús nos enseñó a través de su vida, y lo vemos escrito en la palabra, porque el Señor vino a desatar a los cautivos. El Señor vino a dar libertad a los oprimidos. El Señor vino a sacarle los demonios a las personas que estaban con demonios atormentadas. Entonces, ¿cómo como iglesia nosotros no nos vamos a activar en esa área? Cada cristiano tiene que estar activa su fe para poder liberar personas. Está bien que habrá un equipo que quizás tenga el don de fe que le lleve a hacer más que lo que otro creyente podría hacer porque no tiene don de fe, porque la fe también es un don. Y los que tenemos el don de fe vamos a tener una fe no diferente, pero es una fe que ni siquiera la pensamos para actuar, porque es el don que Dios ha puesto en nosotros. Pero hay personas que tienen fe, pero no tienen la fe como don. Por lo tanto, esas personas también van a tener que accionar para que esa fe vaya en crecimiento. Y se acciona también la fe a través del oír la palabra de Dios. Es por eso que muchos cristianos que vienen de vez en cuando a la iglesia, por años, faltando meses a veces a la iglesia, ¿cómo van a activar la fe si no oyen la palabra de Dios? La fe viene por el oír. Amén. Si nosotros como cristianos decimos tener fe, pero no queremos lidiar con los demonios, no queremos lidiar con los enfermos, nos fastidiamos si tenemos que orar por un enfermo, nos fastidiamos si tenemos que hacer una liberación. Entonces, ¿dónde está nuestra fe? Entonces, nuestra fe está siendo mal entendida, mal interpretada. La fe, hermanos, no es solamente para que nosotros, cada uno de nosotros, la vivamos para nosotros mismos, ¿sí?, sino porque Dios les ha dado dones a cada uno de ustedes. Y esos dones se van a activar en la medida de tu fe. En la medida de tu fe. Hace un rato nuestro pastor oraba para que se activen esos dones que están ahí inactivos. ¿Por qué esos dones no se activan? ¿Será porque hay una fe irreal? ¿Será porque no estás poniendo en práctica tu fe? ¿Será que interpretaste mal lo que verdaderamente la fe es? Si nosotros tenemos fe, es para que hagamos obras. Y si hacemos obras, tenemos que asegurarnos de tener fe. No puedo hacer obras si mi corazón está vacío. Tiene que haber un corazón lleno. Tengo que tener fe en mí. Y también tiene que haber un elemento fundamental que es el amor. Porque el amor de Dios, el amor que Dios pone dentro de nosotros, va a también accionarte. La medida de amor que vos tengas hacia Dios es la medida de tu obediencia. Cuanto más amor vos tengas hacia Dios, más obediente vas a ser. Es por eso que muchas personas no pueden ser tan obedientes, porque en realidad su amor hacia Dios no es tan grande. Entonces nosotros también, hermanos, tenemos que trabajar en ese amor a Dios, ese amor al Señor, ese amor que se trabaja todos los días
cuando estamos a solas con el Señor, en nuestra intimidad, nuestra comunión con Él, porque es la única manera en que también nuestra fe se active. Recuerdo que el Señor el año pasado, cuando me dio una palabra y me dio una revelación, me decía que le diga a la iglesia, que le diga al pueblo, yo no sé si algunos de ustedes se acuerdan, espero que sí, que lo que nos va a salvar justamente es el amor de Dios. El amor de Dios en nosotros. Entonces nuestro amor nos sirve, iglesia, porque es un amor lleno de prejuicios y de cosas. Porque estamos muy equivocados cuando pensamos que nuestro amor es el mismo amor de Dios. Nosotros tenemos que aprender cada día de nuestra vida, pedirle al Señor que Él nos enseñe a amar como Él ama. Entonces, nosotros, hermanos, recordemos, no podemos decir que tenemos fe si no accionamos nuestra vida de servicio. Cuando Dios escoge líderes en su pueblo, pastores, personas que te guíen espiritualmente, Dios los escoge por una razón, ¿sí? Para cumplir un propósito. Y el líder espiritual tiene que guiar al pueblo a algo. El líder tiene la visión para llevar al pueblo a que se cumpla esa visión, se cumpla esa misión de parte de Dios en la tierra. Cuando el Señor escogió a Moisés, ¿sí?, para sacar a su pueblo de la esclavitud y llevarlo a la tierra prometida, tuvo que haber fe en ese hombre, tuvo que haber fe en Moisés para que él se determinara y dijera, sí, Señor, voy a ir, ¿no es cierto? Entonces, pero también tuvo que haber fe en el pueblo que quiso seguirlo a Moisés. Porque si no hubiera habido fe en ellos, ellos hubieran dicho, no, Moisés está loco que no vamos a ir con vos. No, andate vos solo. Pero sin embargo hubo fe en el pueblo para poder seguirlo, porque no sabían todo lo que tendrían que enfrentar escapándose de ahí del faraón. Pero sin embargo ahí vemos la fe actuando en Moisés, la fe actuando en ese pueblo. Ellos accionaron esa fe en Dios. Amén. Pero ¿qué pasa con aquellos que la mayoría murieron en el camino? ¿Por qué murieron en el camino? Porque su fe empezó a desvanecerse. Empezaron las murmuraciones, empezaron las peleas, empezaron las divisiones, empezaron un montón de quejas. Empezaron a recordar el pasado, empezaron a recordar el tiempo de la esclavitud, pero que era un tiempo abundante porque no le faltaba esto, no le faltaba aquello. Empezaron a ver solamente lo negativo y no lo que tenían por delante, porque se olvidaron de la visión. Y la palabra de Dios dice que aunque la visión tardare, yo tengo que creer para poder llegar a lo que Dios me ha prometido. Eso es la fe. Pero ellos murieron y no llegaron a la tierra prometida porque empezaron a flaquear en su fe. ¿Me entienden? Cuando Dios escoge un líder para una determinada tarea, ese líder tiene la visión, tiene la estrategia, Dios le da la estrategia, la comparte con el pueblo de fe se acopla al líder para que esas estrategias se lleven a cabo, para que la obra avance. El pueblo no se queda porque tiene que avanzar. Entonces, un pueblo verdaderamente de fe va a avanzar al lado del líder y va a tirar juntamente con el líder para que sea posible ese proyecto que Dios diseñó y para que podamos verlo concretado. De eso se trata la fe. La fe es la que nos lleva a accionar en nuestro corazón el decir voy a apoyar la visión. La fe es lo que lleva al pueblo a accionarte para decir voy a ofrendar, voy a diezmar, voy a dar primicias, porque mi fe también tiene que estar puesta en eso para que las cosas se realicen, porque hay muchas cosas
que se tienen que realizar con materiales. Por lo tanto, también mi fe tiene que servir en el orden material para que se puedan activar, ¿me entienden? Y Dios pueda multiplicar. ¿Acaso no la palabra de Dios dice claramente que lo probemos a Él? ¿Que Él no va a hacer de abrir las ventanas de los cielos hasta que sobre y abunde? Claro que Él lo hace, pero muchas veces limitamos nuestra fe o porque tenemos una fe irreal y pensamos que no es necesario dar. Que no, que para qué vamos a dar, ya di mucho. Ya di mucho, entonces que otro dé. No, hermanos. Cada uno de nosotros, también Dios nos va a pedir cuenta de si nosotros hemos puesto en acción nuestra fe en la generosidad. Si hemos puesto en acción nuestra fe en dar lo que el Señor pide y establece en la palabra, en dar para el necesitado, ahí también está nuestra fe en acción. Cuando vos te despojás de algo, aunque nadie lo sepa, aunque nadie lo vea, vos te despojás de algo para darle a otro que lo necesita más que vos, ya estás poniendo en acción tu fe. Y Dios lo ve. Y por lo tanto Dios te sobreabunda. Porque vos estás pensando en esa persona que no tiene. ¿Me entiendes? Nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos desde pequeños a ser generosos. No solamente en la obra, sino también afuera. Porque Dios siempre va a bendecir a esas personas. ¿Me entienden? Porque estamos activando la fe. Cada vez que vos das, estás también activando tu fe en el dar. Por eso es bueno dar. Amén. Entonces, un pueblo que verdaderamente tiene fe va a seguir esa visión y se va a activar y va a decir, sí, vamos adelante, vamos a hacerlo. No se va a quedar solamente con el entusiasmo, porque el entusiasta es entusiasta de palabra, pero después dice que otro lo haga, que otro dé. No, eso no sirve, porque esa fe no le va a servir a esa persona. ¿Me entienden? Pero cuando Dios ve una fe genuina en tu corazón, en mi corazón, Dios va a bendecir esa acción, porque Él es así. Entonces, si yo me sumo en ofrenda, si yo me sumo en diezmo, si yo me sumo en que haya alimentos en la casa de Dios, si yo me sumo en donar lo que tengo para otras personas, si yo me sumo en dar, el Señor también lo va a ver, porque ahí se está activando mi fe y Dios va a sobreabundar, no va a haber necesidad. ¿Acaso no recuerdan en el libro de los Hechos cómo el pueblo de Dios, cómo hacían, dice, suyas todas las cosas en común? Para que no haya escasez para nadie, para que no haya pobreza para nadie. El Señor quizás hoy no te está pidiendo que vendas todas tus cosas y las entregues acá en la iglesia y te quedes sin nada. Pero lo que vos puedas dar desde tu corazón, lo que vos puedas activar conforme al nivel de tu fe, el Señor ya lo toma y ya lo recibe. Recuerden que la fe es como un granito de mostaza. Y ese granito tan pequeñito, en realidad es un árbol enorme. Es un árbol enorme que podríamos decir como una semillita tan pequeñita, ¿qué puede hacer? El Señor solamente quiere eso, que nosotros, si decimos tener fe, esa fe esté puesta en acción. La fe verdadera hace que pierdas miedo, que pierdas el miedo a perder lo que tienes. Hay muchos creyentes que tienen miedo a perder su comodidad y es por eso que no activan su fe. ¿Me entienden? Y esa fe no les sirve porque no quieren estar cómodos en su forma de vivir. Se habituaron a una vida cristiana cómoda y por lo tanto si el Señor los quiere sacar de esa comodidad para algo más que va a ser en beneficio de la persona, esa persona no quiere.
porque no quiere salir de la comodidad, porque tiene miedo, porque se forjaron estructuras en su mente, en su corazón, que le hacen pensar que si se sale de esa comodidad, quizás va a perder lo que tiene, cuando es todo lo contrario. Cuando Dios nos saca de la comodidad, Él nos saca muchas veces de la comodidad, pero siempre va a ser por un bien mayor. Amén. Un bien mayor, va a ser un bien mayor para nosotros. A veces Dios tiene que trabajar en algunas personas, sacudiéndolas un poco para que puedan entender cómo funciona la fe, qué es la fe para Dios en nosotros. Entonces, lamentablemente, muchos cristianos se van a quedar en el camino, como el pueblo de Dios, ahí el pueblo de Israel, que se quedó y murieron ahí en el desierto. ¿Pero por qué? Porque no activaron su fe, porque dejaron que su fe se contamine. Y cuando dejamos contaminar nuestra fe, no podemos alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, nosotros debemos aprender a permanecer en el amor de Dios. Debemos accionar nuestra fe. Si decimos creer, si decimos tener fe, debemos accionar nuestra fe. No podés seguir quedándote sentado toda tu vida, porque va a llegar el momento en donde Dios va a probar tu fe. Va a llegar el momento en donde Dios va a decirte: hasta acá llegaste en tu comodidad. Va a llegar un momento en donde vos mismo te vas a dar cuenta que necesitas de fe, porque si no, no vas a poder salir de la situación en la que estás. Y es ahí, en forma desesperada, te vas a poder poner a hacer, no sé, toda clase de malabares, porque vas a querer que Dios responda. Y no es así la cosa, porque no es como nosotros queremos, sino como Dios quiere. ¿Me entienden? Nosotros no podemos obligar ni apurar a Dios. Por eso es que necesitamos accionar nuestra fe. Porque cuando más necesites, tu fe tiene que estar activa. Porque si no, no vas a resistir las pruebas. No vas a... Muchos creyentes, y lo he visto por años dentro de las iglesias, han resistido muchas cosas en sus vidas. ¿Saben por qué? Por la fe de otros. Porque hubo otros respaldándolos. Porque hubo otros arrodillados intercediendo. Pero Dios no quiere eso. O sea, Dios quiere que cada uno de nosotros accione la fe. Porque va a llegar un momento en donde te vas a encontrar solo o sola. ¿A quién le vas a pedir? ¿A quién vas a acudir? Solamente podés acudir a Dios. Pero ¿y qué pasa si no activaste tu fe? ¿Qué pasa si no activaste tu fe en obediencia? ¿Qué pasa si lo que querés que Dios haga en tu vida no puede hacerlo, no porque no quieras, sino porque no obedeces lo que Él te pide que hagas? Porque muchas veces el Señor te dice: primero hace esto y después vendrá lo otro. No, pero Señor, yo quiero la parte más fácil, yo quiero lo otro, evitando esto. El Señor Jesús dijo: Padre, si es posible, que pase esta copa de mí. Absoluto silencio de parte del Padre. Jesús alcanzó lo máximo, pero tuvo que pasar por el Calvario. Muchos de nosotros no podemos acceder a esto si no pasamos primero por el Calvario. ¿Me entienden? De eso se trata la fe. Y para poder atravesar el Calvario en nuestra vida, tenemos que accionar nuestra fe. Porque sin fe no podemos hacer nada. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y si yo no le agrado a Dios, Dios no me va a responder.
Todo se relaciona. Por eso, iglesia, activa tu fe. Mírate hacia adentro. Preguntale al Señor. Si tienes el Espíritu Santo, preguntale al Espíritu Santo. ¿Qué pasa con la fe que digo tener? Digo creer, pero me desespero ante tal situación. Digo creer, digo que tengo fe, pero dudo de tus promesas. Digo que tengo fe, pero mi fe no es suficiente para creer la visión que vos les has dado a tus siervos y me sumo al proyecto. Me movilizo juntamente con mis hermanos, accionando mi fe en el servicio, en todo lo que sea necesario. ¿O solamente tengo una fe inventada para mí misma? Una fe inventada para mí mismo. Una fe que me sirva solo para mí. Una fe que no la comparta con nadie. Qué bonito. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere una fe activa. Dios quiere una fe en acción. Dios quiere verte parado en la roca. Dios quiere verte salir de la dificultad, salir del dolor, salir del calvario, salir de la dificultad, salir de la adversidad, salir de todo lo que te persigue, de todo lo que te oprime. Pero para que eso suceda, tienes que activar tu fe. Tienes que activar tu fe. No solamente diciendo creo, tengo fe, sino activándola, mirándote y diciéndote a vos mismo en tu interior, ¿qué tengo que hacer, Señor? ¿Cómo activo mi fe, Señor? ¿Cómo la activo? Hay personas que quieren tener unción, para esto, unción para aquello, pero no quieren el proceso de activar esa fe. No quieren ayunar, no quieren orar, no quieren pasar horas con el Señor, no quieren la incomodidad. Por lo tanto, esa unción también puede ser una unción falsa que reciban, porque Dios no puede dar unción si no hay algo en esa persona que amerite a que Dios pueda derramar de Él, porque la gracia de Dios es para salvarnos, la gracia de Dios es para salvación, pero todo lo demás hay que pagar el precio, hay que pagar el precio. Amén. Vamos a ponernos de pie para orar. Hay personas que me dicen, ¿cómo puedo ayudar, pastora? Eso es poner la fe en acción. Si yo le digo a esa persona, haz esto, y esa persona lo hace, está poniendo su fe en acción, porque está creyendo, En una oportunidad alguien me dijo, ¿cómo puedo ayudar, pastora? Creo, tengo fe. Venía a limpiar la iglesia. No, pero no puedo. Si no somos capaces de hacer algo tan simple, pero que también tiene que tener una cuota de fe interna, menos estamos preparados para otros desafíos que el Señor pueda pedirnos que hagamos. Entonces, cuando quieras hacer algo, ponete en orden, obedientemente a Dios, y luego de eso, ponete a disposición y Dios va a usar tu vida. Porque Dios quiere usarte. Dios les ha dado dones, Dios ha repartido dones, Dios reparte dones a cada uno de nosotros. Pero la medida de tu fe es la que te va a permitir accionarte. Amén. Amado Señor, en esta noche